Buenas tardes, bienvenidos sean a su programa de Pastoral Social. Hoy nos acompaña el licenciado Gelasio Martínez López, licenciado en Derecho por la Universidad Mexicana, campus de Cuautitlán Izcalli. Él es perito en Criminología por el Instituto Interamericano de Ciencias Forenses. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Derecho Civil y Familiar por la Universidad del Valle. Bienvenido, licenciado, hoy a este programa de Pastoral Social. Hoy queremos abordar un tema muy especial, que es precisamente el testamento. Quisiéramos partir de esta realidad con algunas preguntas claras sobre qué es la herencia. Ese es un problema que a veces a muchas personas les causa un problema esencial y por eso quisiéramos hablar de qué es la herencia antes de entrar al testamento. Adelante. Buenas tardes, audiencia. Sé que muchos de ustedes conocen de derecho, algunos tienen la doctrina, son especialistas. Su servidor lo único que pretende hoy día es iluminar. Quiero dejar claro que si alguno de ustedes pretende orientarse, tendrá que recurrir a una notaría o bien el mismo Poder Judicial en el Estado de México, como en la Ciudad de México y algunos estados que comparten esta transmisión, cuentan con una área que de título gratuito les puede auxiliar. Para entrar en materia, quisiera señalar con ustedes que nosotros tenemos ya un antecedente histórico del testamento. Recordemos nosotros que en Roma tenemos la figura del padre de familia y que los bienes que él poseía los transmitía ya fuera a su primogénito o en su oportunidad, si éste también había fallecido, al mayor de estos. Quiere decir entonces que la figura de la herencia proviene históricamente de la transmisión de los bienes, derechos y en su caso obligaciones que tiene la persona que muere y que los puede heredar a cualquier persona que él desee, física, llámese mamá, esposa, concubina, hijos, sobrinos, pero también alguna empresa, es decir, a una persona moral. Entonces decimos que la herencia son los bienes, derechos, obligaciones que se transmiten por la muerte de quien los va a donar o quien los va a entregar. De esta manera, nosotros entendemos claro que es la herencia. Bueno, pues con esto nos da claridad de lo que es la herencia. La herencia es algo que una persona puede heredar, que puede dar a alguien cercano o a alguien que él decida finalmente a quién le puede dar esos bienes o esos recursos con los cuales él cuenta. Es muy interesante esta definición que nos da de la herencia. ¿Puede exigirse la herencia a las personas, licenciado? En la práctica tenemos mal entendido este tema. El requisito esencial para poder transmitir los bienes es que la persona muera. Luego entonces no se puede exigir una herencia. Sin embargo, quien vive y tiene bienes los puede transmitir a título gratuito y es lo que se conoce como donación. Muchos de nosotros, muchas de las audiencias, decimos al papá, a la mamá, que nos herede en vida. Y los papás, muchas de las ocasiones, para evitar litigios, para evitar dificultades, para heredar, como lo dicen coloquialmente, problemas, deciden entregar algunos bienes. Eso es una donación. Recuerden que la herencia es la disposición que hace quien antes de morir decide que una vez que muera, los bienes, sus obligaciones, sus derechos puedan pasar a alguna persona que él decida. Bueno, entonces él hace una distinción, el licenciado, entre lo que sería la herencia y la donación. La donación es de las personas que están todavía vivas y que deciden dar. Pero una pregunta que a mí me salta es, ¿tiene obligación la persona de heredar a las familias? No, en absoluto
tengamos muy claro que la persona desea voluntariamente donar a quién, es un universo, porque puede ser a la esposa, a los hijos, al sobrino, alguna persona con la cual él sintió un compromiso social, moral y ético, porque estuvo durante algún tiempo ya en su decadencia, atendiéndole, cuidándole, respetándole. Recuerden que la donación se reviste de la voluntad y es en vida, pero la herencia no. La herencia es una vez que fallece la persona, y en todo caso, por eso decimos nosotros que no se puede exigir esa herencia. Muy bien, entonces nos queda claro, sobre todo para muchas personas que a veces tienen esta idea de exigirle a sus papás los bienes, las herencias, y hoy nos queda claro que no podemos exigirle. Es una donación, al final de cuentas, de las personas. Es algo que ellos dan gratuitamente a su familia o a algún conocido o a alguna persona que ellos hayan decidido entregar estos bienes. Es muy interesante esto que nos dice, y con esto nosotros vamos dando un avance. Y ahora nos estacionamos en esta pregunta. Si hemos hablado de esta situación de la herencia, ¿qué es el testamento y por qué surge el testamento? El testamento, históricamente, coloquialmente, etimológicamente, nosotros lo encontramos en el latín del testario, y en su caso, mentis, es decir, el testimonio de la voluntad. El testamento surge como un documento que deviene de un acto jurídico, es decir, la persona, volvemos al tema, plasma de manera perceptible su voluntad a través de un documento. Curiosamente, tengo que dejar muy claro ante quién se tiene que testar. Todos sabemos que se tiene que hacer ante un notario. Es la primera persona encargada de dar fe pública de esa voluntad de quien va a testar. Recuerden, testamento es la manifestación de la voluntad, el testimonio de la voluntad. Pero ¿qué pasa si alguno de ustedes se encuentra en un barco, en un crucero, y están en peligro de muerte, sin saber si van a sobrevivir? ¿En ese momento elaboran un documento y lo dejan? No. El capitán del barco es el fedatario público. Él es la autoridad de esa embarcación. ¿Qué pasa si ocurre lo mismo en un avión? Aunque ustedes testen la voluntad en una servilleta, en una hoja, el capitán, el piloto de la nave es la persona encargada de dar fe pública de ese documento. Entonces, que nos quede claro que el testamento es el documento público que avala la voluntad del testador. ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Y es interesante, entonces, propiamente el testamento es el documento en el cual se hace visible la voluntad de este testador. Pero si no hubiera en este caso, ya que nos mencionas que debe de existir esta figura que nos ayuda a hacer pública esta acción de mi voluntad, si no hubiera pues alguien que pudiera dar testimonio, ¿basta el escrito? No, no es suficiente, porque hasta el notario requiere de 2 testigos. Si bien es fedatario público, recuerden que en muchas de las condiciones se elabora un testamento. No hay una edad establecida para elaborar un testamento. La ley en el Estado de México, en la Ciudad de México, y debo de aclararlo, ya empezamos nosotros a tener una ley que nos regula en los 32 estados de la República Mexicana. Ya cada quien no tiene un código, una ley. Nos universalizamos o generalizamos. Luego entonces, no es un documento que se pueda emitir, diríamos nosotros, sin que se revista de una autoridad que lo valida, porque entonces pensar que ese testamento se hace sin quien lo avale es permitir que el día de mañana se pueda inconformarse con ese documento. ¿Quién lo reviste de un documento válido? La autoridad. Por tal razón, no puede cualquier persona ser testigo si no lo avala una autoridad.
Entonces, esto nos debe de quedar claro, sobre todo para las personas que quieren hacer un testamento. Debe de ser frente a un notario, alguien que esté revestido de esta autoridad, para que después este documento no sea inválido, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le ponemos un caso al licenciado. Si yo hago un testamento de mi puño y letra, lo firmo, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Tiene forma, pero no está revestido de la validez. Es decir, entendamos que el testamento es la voluntad de quien pretende transmitir los derechos, sus bienes. Pero no es suficiente que elabores un documento tú, de mutuo propio, es decir, de puño y letra, aunque tengas 2 testigos para decir, esta es mi voluntad. No lo es. No, tiene que ser, y dejarlo claro, revestido por una autoridad, porque ese documento es público. Quiero dejar claro que los testamentos se registran a nivel nacional. Es decir, que si ustedes están en Cuautitlán, Tultitlán, Teoloyucan, y alguno de sus familiares falleció y elaboró un testamento, ese testamento se encuentra registrado y a disposición en cualquier parte de la República. Ya en el momento en el que se requiera elegir, porque también tienen que tomar en cuenta que el testamento es revocable. Suele pasar que quien da un testamento el día de hoy porque está contento, porque está bien con la familia, lo elabora y hoy dice, le voy a ceder los bienes a mi esposa, a mis hijos. El día de mañana alguno de sus hijos pues tiende a tener alguna actitud un tanto lastimosa, dolosa, es la ingratitud que a veces denominamos, y él decide sacarlo del testamento. Tiene que elaborar un nuevo testamento. Por eso es necesario que se registren estos testamentos, porque el testamento que va a tener validez va a ser el último, no el primero. Y tenemos que tener un registro a nivel nacional que nos va a permitir saber cuántos testamentos se elaboraron y cuál es el último, que es el que va a tener vigencia. Por eso hablamos de la veracidad, o en su caso de la publicidad, es decir, que esté a disposición y que una autoridad lo haya avalado. Muy bien, licenciado, ¿cuándo debo de realizar mi testamento? Esa es una pregunta que muchas veces la gente se cuestiona. Normalmente las personas mayores dicen, ya voy a hacer mi testamento porque ya me voy a morir. Pero en realidad, ¿cuándo podemos nosotros elaborar nuestro testamento? Pues hay que dejarlo claro. La ley no obliga a ninguno a nadie elaborar un testamento. Sin embargo, tenemos capacidad jurídica y capacidad de ejercicio, es decir, recuerden que con la mayoría de edad tenemos derechos y obligaciones. A partir de los 18 años contamos con esa facultad y ese derecho para poder elaborar un testamento. No existe una ley, no existe una legislación que nos obligue a elaborar un testamento. En la práctica, obviamente, siempre se va a sugerir que se teste en el momento en el que ya ustedes estén conscientes de la voluntad que van a plasmar. No se puede decir a la edad de 35, a la edad de 40, a la edad de 50, a la edad de 60 años. Recuerden que una de las verdades absolutas en esta vida es que alguna vez nos vamos a morir. Yo no llevo prisa, no sé si ustedes, audiencia, sí, pero prevéanlo. Por eso el gobierno tiene 3 mecanismos siempre. En septiembre es el mes del testamento. Hay algunos órganos de gobierno municipales que tienen oficinas auxiliares para que ustedes se puedan acercar a ellas. En los municipios, claro está. Y por último, las mismas notarías que cuentan con elementos para poder orientarles, informarles. Bueno, nos escribe Nancy Zúñiga. Si están cargados por bienes, están casados por bienes mancomunados y la esposa no está de acuerdo en cómo va a repartir el esposo sus bienes, ¿pueden heredar sin este consentimiento? Bueno, recuerden que aquí hay 2 temas particulares y es de derecho familiar. Uno es el testamento, que es la sucesión testamentaria, y el otro es el matrimonio. Cuando hablamos nosotros del matrimonio, hablamos de que los bienes son mancomunados, es decir, cada quien tiene una parte y es su 50%.
Curiosamente y coloquialmente a veces dicen mi mitad de la cama, mi mitad del refrigerador, mi mitad del carro, mi mitad de la casa. Pero ustedes saben que si es tu parte, no puedes ni tienes por qué pedir consentimiento de la otra parte. Normalmente en el testamento siempre se va a establecer que los derechos, obligaciones que yo tenga a mi cargo. Es decir, si es una casa, su 50% es el que va a heredar, no el de la persona que en absoluto, diríamos nosotros como esposa o esposo, según sea el caso, estuviese vivo. Es el famoso cónyuge supérstite, es decir, el cónyuge que lo supera. Si ustedes en la imagen de la idea hacen una cruz, hacia arriba decimos en línea ascendente están los papás. En línea horizontal, diríamos nosotros, está la esposa. Cuando no hay matrimonio está la concubina. Y hacia abajo están los hijos, sobrinos, parientes. Entonces en línea recta o en línea ascendente tenemos herederos. Y no tengo yo por qué pedir autorización. Yo dispongo la parte que a mí me corresponde. Pretendiendo resolver esta respuesta, estoy casado por bienes mancomunados. ¿Tengo que pedir autorización? No. Vas a donar la parte proporcional que te corresponda. Una vez que se quiera reclamar esa herencia, tú como esposa o como esposo que le sobrevives, pues tendrás ya tu parte libre y solamente heredarás la parte proporcional si él lo dispuso. Es muy interesante todo esto que nos menciona hoy el licenciado. A veces hay estos problemas, ¿no? Porque muchos de los hijos quieren quitarle la herencia a la mamá. Ya falleció el padre y le quieren quitar la casa. Con esto pues se nos aclaran muchas situaciones. Tú no puedes despojar a tu madre de su parte, porque es su parte. Puedes reclamar la parte de tu padre si es que te la heredó y si hay un documento, pero si no hay un documento no puedes reclamar nada. Esto nos clarifica muchas situaciones, sobre todo porque a veces hay estos abusos de parte de los hijos que quieren despojar a los padres ya ancianos, ya mayores de edad, de sus bienes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el papá falleció y ven sola a la mamá y quieren hacer este despojo. Es muy interesante lo que nos acaba de decir el licenciado. Por lo tanto, señoras mayores de edad que nos escuchan, han escuchado, el 50% es de ustedes. Y si ustedes no deciden dárselo a sus hijos, así sus hijos hagan cualquier trámite, es lo que a ustedes les corresponde. Es interesante esto que nos ha dejado en claro el licenciado. Y me permitiría abonar una cosa más. Hace unos minutos, cuando hablábamos el tema de la herencia y de si era necesario exigir una herencia, hablamos nosotros de que en vida se pueden hacer donaciones y con la muerte viene la herencia. Las donaciones pueden ser revocables y esto que les quede claro, con la ingratitud de los hijos o del esposo o esposa. Tenemos por costumbre en muchas ocasiones donar o ceder, obsequiar, proporcionar una fracción de una vivienda, la misma vivienda, con una salvedad a veces o una condición hasta que yo me muera. Cuando el hijo, cuando la esposa, cuando el beneficiario de ese don se entera, empieza a ser ingrato con quien le pretendió donar, y aunque se haya hecho una escritura y se haya legalizado esa donación, el donatario puede revocar esa donación, ojo, por la ingratitud, y la figura la contempla la misma ley. En atención y abonándole al comentario que usted hacía, padre. Muchas gracias, licenciado. Pasamos pues al siguiente punto. Bueno, ya hemos preguntado cuándo debo de donar. Él nos ha dicho, teniendo pues las facultades propias a la edad de 18 años, yo ya puedo ser capaz de ser donatario o hacer mi testamento en este caso. ¿Me obliga a hacer un testamento? Pues les hablaba yo ya anteriormente, no es obligatorio. Sin embargo, contamos con medios o recursos y lo decíamos, se sugiere que ustedes puedan presentar un testamento
antes de que ustedes prevean una situación de riesgo a la misma naturaleza de la vida. Bueno, nos escribe Alejandra Quintana. Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando está intestada una propiedad? Precisamente vendrá más adelante la respuesta a esta pregunta, porque ¿qué pasa con esos bienes que no se testaron o que bien el decuyus, así se llama de forma legal, la persona que fallece o falta, no destinó? Bueno, esos bienes tendrán que ser reclamados por quien creemos puede tener mejor derecho. La esposa, el esposo, los papás del deudo del difunto, en este caso los hijos, los sobrinos, los familiares directos. Entenderán que hay a veces familias, por la modernidad misma, que hoy permite que no tengan hijos, pero tengan hermanos, que a lo mejor no se hayan casado, pero siguen viviendo dentro del núcleo análogo a una familia, pues ellos tendrán que reclamar en relación a la pregunta que nos hacen de las sucesiones intestamentarias. Muy interesante. ¿Y si alguien decide no hacer un testamento, qué pasaría con sus bienes? Precisamente dejamos muy claro que no estamos obligados a hacer un testamento. Si alguien no hace un testamento, permitirá que sea la autoridad a través de ¿quién? De una notaría, a través de un tribunal, que lleven a cabo un juicio de naturaleza que le llamamos nosotros sucesorio intestamentario, contrario a cuando hay un testamento, porque se tiene que respetar esa voluntad del testador. De lo contrario, cuando no hay un testamento, los coherederos, ¿quién los va a designar como coherederos? Primero, hay que acreditar un entroncamiento consanguíneo o común. La esposa a través de un acta de matrimonio, los hijos a través de un acta de nacimiento, los papás a través de un acta de nacimiento, los hermanos a través de un acta de nacimiento. ¿Quiénes tendrán que concurrir ante quién? Ante un juez en materia familiar o ante una notaría para que les auxilie en la tramitación de la denuncia. Es decir, se le tiene que avisar que ya falleció. Quien avisa tiene que señalar quiénes son posibles herederos al igual que él. Y la autoridad, una vez que hace las investigaciones a través de 3 documentos, hace unos minutos yo les hablaba de que el testamento se registra a nivel nacional y es lo que conocemos como Archivo General de Notarías, que todos los estados cuentan con ello, que informa si hay un testamento. Los tribunales, que tienen un archivo, que informan si alguien ya inició una sucesión o ya la denunció, y el registro público de la propiedad y del comercio de las entidades o de los municipios, es decir, donde se resguardan los bienes. Ellos tienen que informarle a la autoridad, llámese notario, llámese juez, si hay un testamento. Si no lo hay, concurrimos en esta línea donde al no tenerlo, ellos tienen que designar quiénes son los posibles herederos. La esposa, que es en primer orden. Los hijos, que diríamos en línea ascendente. Y de ahí entendamos nosotros si hay un acreedor, porque también hay que dejarlo claro. Si el que falleció dejó deudas, también sus acreedores pueden recurrir a la sucesión para cobrar. Entonces, aquí si hay ni muerto te van a dejar descansar. Bueno, es muy interesante eso, así que no dejemos deudas, ¿verdad? Porque entonces puedes heredar esas deudas a tu familia. Entonces trata de ir viendo esto también. Es interesante, fíjense, cómo podemos heredar bienes, pero también podemos heredar males. Ojalá y que no sea el caso, ¿verdad? Que nosotros podamos heredar cosas buenas. En el caso de que la persona no tenga familiares, que no tenga pues un donatario, ya sea consanguíneo o un amigo o alguien que pudiera donar o reclamar esos bienes, ¿qué sucede con esos bienes? Fíjese que es curioso porque
en la Ciudad de México uno recurre a las instituciones de asistencia social, como es el propio DIF. En el Estado de México no nos obligan a llevar un oficio de esta naturaleza. Sin embargo, ¿qué pasa con esos bienes, esas acciones? Pues sabemos que hasta en tanto no hay alguien que las reclame, se van a quedar, diríamos nosotros, en un proceso de estancamiento. Estarían en el limbo. No hay un órgano que reclame porque no tendríamos medios para saber qué bienes y qué no bienes le corresponden. Puede pasar alguna persona. Hoy día hay muchas casas de asistencia para personas de la tercera edad. Y hay quienes muchas ocasiones quedan ahí, pero quedan al abandono, y hay quienes tienen recursos propios. ¿Qué va pasando con estas circunstancias? Pues la misma situación los va llevando a saber si hay bienes, y de esa manera los van reclamando. Los bancos, las instituciones de crédito, conservan muchos dineros a veces de personas que fallecieron y nadie reclamó. Hay propiedades que nadie reclama. Hay otras cosas que no alcanzan, empresas, acciones, que no reclaman porque no contamos en realidad con un órgano que se dedique a lo mejor a contar, a revisar esos bienes que están en el abandono, que diría hace rato yo, se encuentran en el limbo. Entonces, aquí sí, mientras no aparezca alguien con un derecho, como yo hace unos minutos decía, un acreedor, a usted le quedaron a deber, no tiene a quién cobrar, pero sabe que había una casa, pues va a poder demandar una sucesión, claro está, para pretender cobrarse con ese bien. Entonces, sí, es una pregunta que a la vez tiene una respuesta muy amplia, pero con muy poca claridad. Muy bien. Otra pregunta, ¿la herencia es una obligación de los padres? No, jamás va a ser una herencia. Los papás no están obligados a heredar ni a los hijos, ni a las asociaciones, ni a las empresas. ¿Por qué? Porque es un acto voluntario. Sin embargo, contrario a lo que muchas veces entendemos, los hijos buscamos que los padres nos hereden en vida. Y no es posible ni siquiera obligarlos en vida a que nos hereden. Así, de la misma manera que los obligamos a que nos hereden con los bienes que ya tienen, pues nosotros también les deberíamos de exigir las deudas, ¿verdad? Que nos las transmitan para que nosotros les ayudemos a cubrirlas. Muy bien. ¿Cómo debo de hacer mi testamento? Aquí ya vamos en la cuestión práctica. ¿Cómo tendríamos que hacer un testamento para aquellas personas que tienen esta inquietud? ¿Cómo debo de hacer mi testamento? Bueno, para empezar, sí hay que determinar que nosotros por lo menos tenemos 4 tipos de testamento. Y en esos testamentos hay una figura que le llamamos legado, es decir, la disposición exclusiva de un bien. Si Gelasio tiene 4 terrenos y 2 casas, y decide dejarle las casas a la esposa, pero los terrenos a cada uno de los hijos, pues puede disponer que cada uno de los terrenos, según sea el caso, sea para cada uno de los hijos que procreó con su esposa. Y eso se llama legado, es decir, legal, designar qué bien le va a determinar a cada uno de los hijos. En primer momento decimos que un testamento se puede hacer público, es decir, ese testamento, cuando lo elabora el notario, pues obviamente el notario lo puede dejar a disposición y algunos de ustedes que son herederos pueden recurrir a la notaría para que les expidan un documento, una copia. El otro testamento le llamamos nosotros cerrado, porque es única y exclusivamente con la disposición del testador que no se le va a permitir el acceso a nadie hasta su muerte. Hay un testamento que también los notarios le llamamos simplificado. Es decir, que ese testamento indica de manera genérica y como su nombre lo dice, muy breve, la disposición del testador. Y hay un testamento que le llamamos nosotros hológrafo, es decir, como aquellos militares que en algún momento, estando en guerra, estando en un servicio, estando en una situación de riesgo, pues deciden dejar un documento para el caso de que ocurra algo. Si no llegase a ocurrir, se puede revocar ese testamento.
Entonces, ¿cómo elaborar ese testamento? Primero, hay que saber a quién le tenemos nosotros la voluntad de donar nuestros bienes. Segundo, hay que tener bien claro qué bienes vamos a transmitir. Para ello, hay que contar con los documentos que acrediten que yo soy propietario de esos bienes. Si es un terreno, si es una casa, yo tengo que tener una escritura, un documento público que avale que soy propietario. Hace unos minutos nos preguntaba alguien de la audiencia, si yo estoy casado, ¿qué pasa? Bueno, pues ese mismo documento establece que el 50% de esa propiedad es mía y el otro 50% es de mi esposa. Por eso cuando teste, yo diré ahí, lo que a mí me corresponde decir mi 50%. Por eso la importancia de tener documentos públicos, válidos, escrituras públicas. Es un vehículo, hay que tener una factura. Son dineros, hay que tener una cuenta bancaria, hay que saber identificar. Porque de lo contrario, es lo que ocurre con las sucesiones intestamentarias. Como no se tiró un testamento, no se dio, pues los bienes están de alguna manera vagos. Tendríamos que primero juntarlos, saber cuáles son, hacer un inventario, y esos mismos, de manera distinta, pues se tendrán que repartir entre los que son herederos. Entonces, sí, contestando a la pregunta, ¿cómo lo debo de hacer? Bueno, primero, teniendo clara mi voluntad. A lo mejor diría de manera similar o análoga, es como la confesión, un acto de contrición, para saber quién de alguna manera es mi voluntad de entregar, aunque sabemos que como papás pues atendemos más a la necesidad de los hijos. Sin embargo, bueno, es la voluntad del testador, es respetable. Muy bien, entonces esa es un parteaguas. Ya en un esquema clásico, ¿cómo nos podría usted, licenciado, decirnos los pasos a seguir para hacer mi testamento? ¿Cuáles serían esos pasos? Ya nos habló de la voluntad, ya tengo la voluntad, ya tengo ahora sí a quién voy a dar mis bienes. ¿Cuál sería el siguiente paso a dar? Bueno, ya hace unos minutos yo les decía, tenemos puentes que las mismas notarías tienden. Hay notarías que en el mes de septiembre se acostumbra a denominarle como el mes del testamento o la seguridad jurídica y patrimonial, como lo hacen en la Ciudad de México. Es decir, tengo un bien, primero lo tengo que arreglar para después disponerlo. Pero durante este periodo del mes de septiembre le denominamos el mes del testamento. Entonces, puedo recurrir a una notaría. En el Estado de México tenemos un promedio de 225 notarías. Cada uno de los municipios tiene por lo menos una notaría, o aquellos municipios que no lo tienen, pues tienen uno en el municipio más cercano. Al notario hay que llevar la identificación oficial, el acta de nacimiento, el CURP. Hoy también se estila llevar la famosa constancia de situación fiscal, es decir, la cédula fiscal, el documento que acredite la propiedad de lo que nosotros vamos a heredar. Si es una casa, tu escritura. Si es un bien, es decir, un vehículo, tu factura. Si es una cuenta bancaria, porque la cuenta bancaria a lo mejor tiene algún fondo de inversión, algún ahorro extra, hay que presentarlas. Una vez que tenemos estos documentos, el notario nos proporcionará unos documentos a llenar para que ahí manifestemos nuestra voluntad. Y les comentaba yo, normalmente nos piden 2 testigos dependiendo la edad del testador. Muchos notarios procuran que cuando las personas son mayores a los 65 años, no concurran, no se presenten solas. Tienen que llevar algún acompañante, de preferencia testigos ajenos, porque ustedes me entenderán, mi hermano llevó casualmente a mi papá y el heredero fue él en su mayoría. Bueno, pues seguramente los hermanos el día de mañana van a estar inconformes. Oye, que mi papá estaba en un asilo y entonces resultó que la enfermera es la heredera universal, el médico que lo trataba, el abogado casualmente. Bueno, cada una de las cosas, al principio yo les decía, los puedo iluminar, pero orientarlos tendrán que recurrir, según sea el caso, a algún abogado,
alguna notaría, porque muchos de esos testamentos se pueden impugnar o invalidar. Pero esa es materia de otra pregunta más adelante. Bueno, pues ya que nos hace esa entrada a esa pregunta, ¿cómo puedo yo invalidar un testamento? Bueno, primeramente hablábamos nosotros de que el testamento se puede invalidar por la forma o por la materia, es decir, la voluntad del testador se puede conocer y la forma también. Hay ocasiones en que una identificación no está bien, el acta de nacimiento tiene algún error, resulta que por ahí hubo alguna cuestión de forma, es decir, de nombre, de datos, un dato que estuvo incorrecto en el mismo documento, donde al momento de elaborar el testamento estaba mal. Esa nulidad es de forma. Pero de fondo hablamos nosotros cuando se les hace muy curioso que el testador, es decir, la persona que falleció, pues tenía muy cerca al médico, tenía muy cerca a la enfermera, y ellos son los que son beneficiarios del testamento. Bueno, ahí tendríamos que demostrar ante una autoridad que no era su voluntad, que casualmente la relación que se forjó con ellos fue al último, no tenían una relación muy estrecha, no era de antaño. Circunstancias que hacen presumir a una autoridad que se violentó la voluntad. Resulta que el papá tenía hijos y de los hijos 2 de ellos estaban muy molestos con él, tuvieron una oportunidad, se lo llevaron algunos días a vivir con él y de repente aparece un testamento y los hijos que tienen la ligera sospecha de que lo hayan violentado, lo hayan amenazado, lo hayan amedrentado, pues obviamente le obligaron a plasmar una voluntad que no tenía. Bueno, se tiene que demostrar con algunos dictámenes periciales en medicina, en psicología, en psiquiatría y algunos testimonios ante una autoridad competente que les haga presumir que se trató de un acto que no fue voluntario. Creo que esa circunstancia, sin ahondar mucho, se puede entender. Y es muy interesante esto que nos dice el licenciado en cuanto a la forma, no la de fondo, sino a la forma, porque a veces los documentos que ustedes tienen muchas erratas. Es muy común a veces cuando ustedes llevan sus documentos para el bautismo, para la primera comunión o confirmación, que encontramos muchas erratas, ¿no? Erratas en el momento de escribir el nombre, en los apellidos o hasta en las direcciones. Siempre hay que revisar nuestros documentos para verificar que estén en orden y la persona que va a hacer este trámite sea la persona que está en el documento, porque muchas veces aparece otra persona simplemente por el cambio de alguna letra en el nombre o en el apellido o en la ciudad en donde nació. Entonces tenemos que ser muy coherentes en estas situaciones al momento de hacer nuestras herencias. Revisen sus documentos. No quieras llevar un documento o una situación difícil. Yo en este momento abordo un caso que me tocó escuchar muy de cerca sobre la herencia para una viuda. Todo iba bien hasta el momento en que presentó su acta de matrimonio. Había una falla en los datos, en los nombres, y por eso pues tuvo que hacer todo un juicio para poder reclamar esa herencia. Entonces tenemos que ser conscientes de esto, llevar nuestros documentos en orden y tener esta especificidad de saber que la persona que está en ese documento soy yo, que no vaya a tener un cambio en una letra o en alguna situación que puede alterar la persona o la personalidad que está representando ese documento. Muy interesante esto que nos dice el licenciado. Quisiera ahora preguntarle algo que es interesante. Pasamos Esther Alvarado. Nos hace una pregunta, ella: ¿qué hacer si la notaría ya desapareció y no se adjudicaron todas las propiedades? O no sé si sea la palabra correcta. Esther, mira, te contesto. Dependiendo al estado en el que te encuentres, pero si es en el Estado de México,
te diría yo que existe un órgano a nivel estatal que se llama Archivo General de Notarías. Si tú tienes la certeza de que eres coheredera, puedes recurrir al Archivo General de Notarías y pedir una copia simple o copia certificada de la escritura y retomar tu procedimiento. Hay ocasiones en que los procedimientos sucesorios intestamentarios y aún los testamentarios se vuelven tediosos y son eternos. Me atrevería a decir yo que muchos de mis colegas, pues al igual que su servidor, llevamos procedimientos muy largos. Pueden durar lo mismo un año que pueden durar una eternidad. Entonces, para que eso no ocurra, como me lo dice usted, de que se los hayan adjudicado, pues obviamente sería muy complejo porque es la última etapa de una sucesión y querría decirse que se legalizó esa obtención de ese bien que me correspondía. Sin embargo, a veces se plasman convenios entre las partes sin la legalidad por el mismo hecho de que el procedimiento se hizo muy largo y se reparten. Y de manera, diríamos nosotros, voluntaria, sin legalizarlo, cada quien se apropia un bien y de esa manera lo regulan, aunque no es legal. Por eso de la necesidad de formalizar y continuar con las formalidades legales que te llevan a que en algún momento un juez decrete qué cosa te pertenece y qué cosa te puedes adjudicar. En breve les digo y muy rápido, un proceso legal lleva 4 etapas. Primero es la denuncia, es decir, muere, yo le aviso al juez quién o al notario quién falleció, quiénes somos los posibles herederos. El juez en ese momento va a determinar quiénes son herederos a través de una pequeña sentencia que le llamamos interlocutoria y que le decimos designación o reconocimiento o autodeclarativo de herederos o coherederos. De ahí tiene que designarse al responsable que se le llama albacea. Y la primera etapa concluye con el reconocimiento de los herederos y la designación del albacea. El albacea es el que va a llevar de la mano los procesos, que son otros 3. La segunda etapa es decía yo, el inventario, es decir, junta los bienes. Cuando tenemos una designación, él es el que los empieza también a determinar, aunque ya vienen designados en un testamento, y él empieza a ser responsable directo. Y el albacea los junta, les da un valor y se los propone a quienes son coherederos, para que ellos manifiesten si están de acuerdo o no. Esa etapa concluye con la sentencia que admite y que reconoce o valida el inventario y el avalúo, la segunda etapa. La tercera etapa, si ya tenemos los bienes, sabemos cuáles son y cuánto cuestan, viene la etapa de la partición, que es la más difícil. ¿Cómo vamos a repartir la herencia? ¿Cuántos hermanos son? Si es la esposa, si son los papás, si él designó, dependiendo de la naturaleza, porque estoy mezclando aquella donde se designó a través del testamento y aquella donde no se tuvo un testamento. En esa tercera etapa partimos los bienes, a lo mejor son 4 casas, cada quien decide quedarse con una, pero tenemos un problema, una es más grande, otra es más barata, entonces ahí lo definimos. Cuarta etapa, si ya sabemos quién se va a quedar, ahí ya viene, yo me lo quedo, me lo adjudico. Por eso decía yo que esa formalidad ya la reviste el juez y en la última etapa termina con la adjudicación y luego se lleva a una notaría y el notario ya reviste de formalidad la disposición de los coherederos. Es eso. Muy interesante esta explicación que nos da el licenciado y que nos aclara cómo son estas diferentes etapas, que son 4 etapas y que nos ayudan pues a saber y determinar y al juez ya darnos propiamente la legalidad de qué nos corresponde y qué nos toca. Entonces tenemos que ser conscientes de esto porque es muy interesante este tema y además porque es un tema que desgraciadamente puede beneficiar a muchas personas, pero también puede dañar a muchas otras. Por eso es interesante saber sobre cómo debemos de ir viendo toda esta realidad de la herencia. ¿Algo que usted quiera añadir? Yo quisiera abonar a una cosa más porque hay quienes lo quisieran preguntar. Si yo voy a dar un testamento, ¿puedo yo condicionar mi testamento? Es decir, que si Gelasio dice que los bienes van a pasar a nombre de mi esposa, ¿puedo yo poner, pero a falta de ella? ¿Quién? Ahí ya tengo una condición. Si mi esposa muere antes que yo,
obviamente pasará a los hijos. Si muere después que yo y no se ha abierto el testamento, ¿quiénes? Ahí hay una condición, sí se puede condicionar. Hay cláusulas que pueden permitirse en un testamento, pero hay cláusulas que no. No puedo yo poner que a la firma y que tenga que hacer cosas imposibles. El hombre no está obligado a lo imposible, sino a lo posible. ¿Han ustedes alguna vez exteriorizado que para que se dé cumplimiento al testamento, el hijo tiene que cumplir la mayoría, pero además cumplir una carrera? Además, no. Hay condiciones que no se permiten en el testamento y que la legalidad no lo va a permitir. Quisiera por último yo, si me lo permiten, sí motivarlos, invitarlos a que por cualquiera de los medios aprovechen a veces las campañas testamentarias, que son mucho más económicas que recurrir a un mismo notario, porque es la única forma de darle certeza jurídica a su patrimonio, pero también, me voy a escuchar un poco cínico y a lo mejor con un humor negro, es la única forma de hacer familias felices, porque de lo contrario, fallecido el que va a testar, pues muchas veces hace familias infelices. Sí, es un riesgo. Ciertamente al abordar este tema tenemos que saber que muchas familias por cuestiones de la herencia se rompen, se fracturan, se fragmentan y causa esto un gran estrago entre los familiares. Hay muchos que hasta por cuestiones de herencia son capaces de dañarse o lastimarse. Por eso es importante que tú sepas a quién quieres heredar y dejar clara tu voluntad, expresada esa voluntad, a quién le quieres donar estos bienes, para evitar estos choques, estas revueltas que son innecesarias, que no son necesarias. No es necesario que haya discusiones, malos entendidos, cuando la voluntad esté bien fijada y bien firme. Pues es un tema que podríamos seguir ahondando, ir profundizando, porque hay mucha tela de donde cortar, porque son diferentes situaciones que se nos van presentando. Yo quisiera, casi para finalizar nuestro programa, centrar una última pregunta que creo que nos puede ayudar a generar un bienestar. ¿El testamento nos puede ayudar en algo? Sin duda. El testamento los va a dotar de seguridad jurídica en cuanto a los bienes que ustedes en vida generaron. También les va a permitir plasmar su voluntad y no sembrar discordia, porque en muchas familias tradicionales, cuando el padre de voz transmite una propiedad sin que haya un documento legal, permite que el día de mañana esa voluntad no se respete. Entonces, el que se teste, el que se elabore un testamento, va a dotar también de seguridad jurídica a sus familiares y a los sobrevivientes. Sin lugar a duda va a evitar que haya un exceso, que haya un abuso. Sí, a lo mejor va a provocar aún así discordia o molestia con ustedes, pero ustedes ya no van a estar. Entonces los hijos tendrán que lidiar con esa dificultad porque el papá no dejó lo que ellos esperaban. Sin embargo, se dejó la seguridad jurídica del bien o los bienes o los beneficios que ustedes quisieron testar. Por eso sí, motivarlos, impulsarlos, pedirles también que dentro de esa responsabilidad moral, social, familiar, tengan la oportunidad de elaborar un testamento. Y recuerden, el testamento puede revocarse y puede elaborarse tantas y cuantas veces se quiera. No con ello les quiero decir que cada que ustedes se enojen con un hijo o con un posible heredero, lo cambien. Pero sí, por eso decíamos al principio que era como hacer un examen de contrición para saber qué voy a donar y a quién qué voy a legar, qué voy a heredar y a quién lo voy a hacer. Concluyo, sí es indispensable, sí es necesario el que ustedes elaboren un testamento. Pues le agradecemos al licenciado Gelasio Martínez López esta aportación, esta ayuda que nos ha dado para ir nosotros siendo conscientes de lo que es el testamento y también para que nosotros tengamos claro
que el testamento es una herramienta que se les da y que ayuda a generar un bienestar, no solo para su familia, un bienestar también para ti. Que nosotros descubramos esta herramienta y que la sepamos usar de la mejor manera para generar, pues yo creo que la paz en sus hogares, en sus comunidades, esa paz que es necesaria. Pues muchas gracias, licenciado, gracias por podernos acompañar, gracias por compartir estos conocimientos y pues también les agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en esta transmisión sobre el testamento. Pues sin más, les agradecemos, nos despedimos y les damos las gracias. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe para siempre. Muchas gracias, buena tarde para todos.